noches, amigos de Denuncia Ciudadana. Hoy, durante estas fechas, estaremos dando a conocer el panorama del coronavirus COVID-19, desde cómo está afectando a nivel mundial hasta llegar al estado de Yucatán. La epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en diversos países alrededor del mundo. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, ha infectado a más de 2.9 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 206.000 y la de recuperados los 847.000. Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía son, en ese orden, los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados, y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. Los 7 países han adelantado a China, el epicentro original de la pandemia. Tan solo en Estados Unidos se han confirmado más de 965.000 casos de COVID-19. Es el país más afectado y con mayor número de muertes contabilizadas, más de 54.000. España, con más de 209.000 casos, es el segundo país con más contagios, seguido de Italia con más de 197.000. Tras ello se sitúan Alemania, con más de 157.000, Reino Unido, con más de 154.000, Francia con más de 124.000 y Turquía, que ha sido el último en superar la barrera de los 100.000. Una de las preocupaciones que tiene la gente es qué grado de mortalidad tiene. Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagios se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce en un 0.7%. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de manera asintomática. Esto haría que la cifra se redujera significativamente. Otra de las dudas frecuentes es cómo se propaga. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial de la Salud indica que el riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo, aunque advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas totalmente leves. Esto, dice, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Asimismo, una vez superada la enfermedad, se inicia la fase de excreción del virus, cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado recientemente sugiere que la excreción prolongada indica que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar el COVID-19 en esta fase. Además, el coronavirus fue detectable hasta el final en las personas fallecidas. Con todo esto te preguntarás si es muy contagioso. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5, aunque otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Para controlar una epidemia, la RO necesita disminuir debajo de 1. Asimismo, para prevenirlo, los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes del portan el virus. En caso de tener síntomas, las autoridades recomiendan llamar a los sanitarios para que en el caso de estar infectado no se propague el virus en los hospitales o se colapsen los servicios sanitarios.
Continuando con este programa especial sobre el coronavirus COVID-19, muchos preguntan cuáles son sus síntomas, ya que muchos se confunden entre una gripe común, influenza o hasta la misma alergia. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente, la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones. Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar. Estos síntomas se comparten con muchas patologías, por lo que para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, el gobierno federal recomienda llamar al número 800-0044-800 y pide no salir de casa hasta estar totalmente seguro que no es un riesgo. En México, el COVID-19 tuvo su primer caso por parte de un hombre de 35 años procedente de Italia, el 28 de febrero de 2020. A partir de ese día, se han ido en aumento. México superó esta semana el millar de muertes causadas por el coronavirus en su territorio y se convirtió, después de Brasil, en el segundo país de América Latina en alcanzar esa cifra, pese a que, tal y como adelantó el gobierno, el número de casos se multiplica a mayor velocidad desde que México entró en fase 3 el martes pasado. Sus números aún quedan muy lejos de las de su vecino del norte, Estados Unidos, considerado epicentro mundial de la pandemia. Actualmente en México ya alcanzó 14.677 casos y 1.351
muertes, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Asimismo, a través de un video en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha podido domar la pandemia del COVID-19 debido a que la población mexicana ha cumplido al pie de la letra las medidas sanitarias, lo que ha resuelto en que no hay un desbordamiento de contagios y no se esté saturando los hospitales. Además, quiero terminar con dos cosas. Primero, agradeciendo a la gente porque se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. Y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas, un abrazo fraterno, solidario a las enfermeras, a los médicos, así, ya dije, son héroes, son nuestras heroínas las enfermeras y héroes nuestros médicos. En el caso del estado de Yucatán, las autoridades han implementado una serie de procedimientos de sanidad para evitar que sigan en aumento los casos. Sin embargo, el panorama sigue en aumento. En el caso de nuestro estado, con apenas unos días que se notificó el inicio de la fase 3 a nivel nacional, el gobierno del estado de Yucatán, que tiene a su cargo el gobernador Mauricio Vila Dosal, puso en marcha una serie de medidas para el cuidado de la ciudadanía. Para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia y contando siempre con la asesoría de nuestros expertos en salud pública, quiero anunciarles que el uso de cubrebocas será obligatorio a partir de este viernes 24 de abril como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios. Esta medida es de carácter obligatorio y quienes la infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la ley. El uso de cubrebocas será obligatorio, pues está comprobado que su uso reduce de manera importante el potencial de contagios. Quienes no lo utilicen no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados. Ante esta nueva fase 3 y para reducir aún más el potencial de contagios por movilidad innecesaria, a partir del día viernes 24 de abril, solo se permitirá un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular, excepto cuando se trate de traslado de personas que necesitan recibir atención médica, en cuyo caso la persona trasladada deberá viajar en los asientos traseros del vehículo. En el caso de los taxis y servicios de transporte tipo Uber, solo les estará permitido llevar un pasajero. En caso de ser necesario, podrán llevar hasta 2 pasajeros, solamente si alguno de ellos debe recibir atención de los servicios de salud. Para el debido cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se implementarán operativos y retenes especiales en todo el estado con el apoyo de personal de distintas dependencias del gobierno estatal encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública, quienes también, para reducir la movilidad, procederán al cierre de calles y avenidas no esenciales, por lo que aprovecho para hacer un atento llamado a las autoridades municipales para que les brinden su más amplia colaboración y cooperación necesarias. Hasta el momento, la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán ha reportado que desde que inició la contingencia y hasta el corte de este programa, se han detectado en total 331 casos positivos.